Hola, espero que estén bien. Hoy es martes 9 de junio y otro escándalo más en la administración de Jennifer González o alegado escándalo. El presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, solicita información al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio para entender qué es lo que está pasando con algunos casos que huelen mal, que hay inconsistencias, que hay incoherencias, que hay irregularidades y quieren entender qué es lo que están pasando. Vamos a explicar eso que está sucediendo, que tiene que ver con los incentivos del gobierno, esos que yo tanto detesto. Otra evidencia más o otra razón más de por qué la solución es que hay que eliminar con todos estos privilegios que vienen de parte del gobierno al sector privado. Y más adelante en el episodio vamos a entrar en uno de mis temas favoritos. Un Puerto Rico sin puertorriqueños. ¿Y cuál es la causa de todo eso? Sale un estudio en los Estados Unidos y cómo ese estudio puede ayudarnos a entender una de las fichas importantes, de las variables importantes en todo ese tema que poco se discute en Puerto Rico. Si a usted le gusta este contenido, denle like, suscríbase, comente, compártalo. Agradecido siempre por todo el apoyo. Bienvenido a un nuevo episodio del Beto Podcast. Ok, vamos a arrancar con esto. El presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz y Jennifer González, la lucha que parece nunca terminar porque siguen surgiendo irregularidades y cosas que no están muy claras. Ayer el Senado envía la siguiente carta, 8 de junio del 2026, dirigida al honorable Roberto Lefranc Fortuño, que es el actual secretario del Departamento de Desarrollo Económico. Estimado señor secretario, el Senado de Puerto Rico, en su sesión del 8 de junio del 2026, aprobó una petición de información presentada por el senador Rivera Schatz que dice lo siguiente. En el ejercicio de las funciones legislativas que le competen al Senado de Puerto Rico, se le solicita información relacionada con el proyecto conocido como Opus Miramar, un proyecto de construcción específico, Opus Miramar, así como cualquier entidad, persona natural o jurídica afiliada, vinculada o relacionada a dicho proyecto en el contexto de los incentivos otorgados o solicitados bajo la Ley 60 del 2019, según enmendada conocida como el Código de Incentivos de Puerto Rico, o cualquier otro estatuto de incentivo contributivo aplicable. Solicitud de información al honorable Roberto Lefranc Fortuño, secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. Si el proyecto Opus Miramar o cualquier entidad afiliada, subsidiaria, matriz o relacionada al mismo cuenta con algún decreto de exención contributiva vigente o en trámite bajo la Ley 60 del 2019, sus leyes predecesoras o cualquier otro estatuto de incentivos, incluyendo el número de decreto, la entidad beneficiada, la fecha de otorgamiento y el término de vigencia. Mira, esta empresa o alguna amiguita de esta empresa relacionada, subsidiaria, ¿tiene algún decreto de incentivos? Eso es lo primero. Segundo, copia certificada de toda comunicación relacionada al proyecto Opus Miramar o a las entidades vinculadas al mismo, recibida o emitida por esa dependencia desde el 2 de enero del 2023 hasta la fecha, ya sea de los proponentes, de los desarrolladores, de los representantes autorizados, cabilderos, abogados, contadores públicos, consultores o cualquier otra persona que haya gestionado, comparecido o intervenido en relación con dicho proyecto. A mí me gusta cómo van listando todo. Mira, dámelo todo lo relacionado, dámelo y ya no tienes que estar listando a todas las personas. Copia certificada de toda comunicación entre funcionarios o personal de la Fortaleza y funcionarios o personal del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio relacionado al proyecto Opus Miramar o a las entidades vinculadas al mismo desde el 2 de enero del 2025 hasta la fecha.
Bitácora completa de reuniones, conferencias, vistas o cualquier tipo de comparecencia. Dámelo todo, básicamente. Si se ha otorgado denegado o se encuentra pendiente alguna solicitud de decreto, enmienda, extensión, transferencia o cualquier otro beneficio contributivo relacionado al proyecto o sus entidades afiliadas y el estado de dicho trámite. Identificación de toda persona natural o jurídica que haya comparecido o comunicado ante esa dependencia en representación e interés del proyecto Opus Miramar. Lo siguen repitiendo, Opus Miramar, en cualquier capacidad desde el 2 de enero del 2025 hasta la fecha. La información deberá ser presentada ante la Secretaría del Senado de Puerto Rico en un término de 5 días laborables, luego de la aprobación de esta petición. De no recibirse respuesta dentro del término concedido, este Senado procederá a ejercer las facultades que le confiere la ley para obtener la información requerida, incluyendo, pero sin limitarse, a la celebración de vistas públicas. Claramente el presidente del Senado sabe algo. Recordemos, de las 11 personas que renunciaron con el exsecretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, Sebastián Negrón, incluye el que era jefe de la Oficina de Incentivos. Y él ha estado por ahí, también ha salido en la prensa diciendo que era por razones similares. Esto tendrá que ver. Parece que puede estar relacionado a todo esto y que el presidente del Senado tiene información de que él ya sabe las respuestas a sus propias preguntas, por algo las hace. Por algo lista un proyecto específico, algo que a simple vista a mí no me encanta, proyecto privado que está listado de esa manera, señalado, donde la reputación se está poniendo en duda. Pero eso él lo hace posiblemente, alegadamente, porque tiene acceso a información de que algo ahí no huele bien y tiene que ver con su archienemigo, Francisco Domenech, los cabilderos. Este proyecto tendrá alguna relación con Politank. Por eso él dice, dándame de todo el mundo, los desarrolladores, pero también los cabilderos, los consultores, los contables, los abogados, todo el mundo que haya representado este proyecto, déjame saber quién es. Recordemos también, o no recordemos, les dejo saber algo que se ha escuchado y yo paso por el área, porque he visto cuál es el proyecto. Ese proyecto se encuentra dentro del Distrito de Convenciones. Distrito de Convenciones que hoy en día es liderado por Verónica Ferraioli, la esposa de Francisco Domenech. Todo eso es lo que está sucediendo. Pero ¿cuál es el conflicto principal? ¿Sabes? ¿Cuál es la alegación particular del proyecto? Mi amigo Carlos Mercader estuvo hoy, esto acaba de salir del horno, en su programa Jugando Pelota Dura en radio, allí con Chile Comas, con Jorge Colbert, con Ferdinand Pérez, explicando cuáles son las alegaciones particulares, qué es lo específico que se está alegando con este caso. Que aparentemente esta compañía estaba gestionando y radicaron en el 2025 una solicitud de decreto o de excepción amparado en el tema de un proyecto turístico. ¿Ok? Pero el proyecto no cumplía o no cumple con el criterio para otorgar un decreto turístico, porque te requiere que los proyectos de desarrollo que tú hagas y que solicites bajo ese decreto sean como mínimo 70-30. 70% turístico y hasta 30% residencial. Si el porcentaje del desarrollo que se hace es distinto, y me refiero, si es menor del 70% en la parte turística, la realidad del caso es que se debería denegar el decreto. ¿Qué pasa? ¿Tú has escuchado esa frase que dicen fuego a discreción? Sí. ¿Qué significa a discreción? A discreción no el fuego, a discreción. ¿Qué significa? Tú tienes la potestad de decir Exacto, una cosa a la otra. exacto. ¿Ves qué pasa? El secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico tiene discreción para, en proyectos que no cumplan con el 70-30, él pueda extenderle el decreto si entiende, ¿verdad? Dentro de su análisis completo del caso que le presentan, él tiene la discreción de decir, bueno, voy por encima de esa norma. Yo sé que no es 70-30, pero ¿sabes qué? Es 60-40. Contra, ¿sabes qué? Eso está bien. Yo utilizo mi discreción y extiendo ese. Y le voy a decir al que dirige incentivo, vamos a dárselo. Vamos a dárselo y vamos a ver algo que cumplan con el 60-40. Los secretarios tienen discreción en muchas cosas. Exacto, y en esa la tienen. Si el proyecto, es más, de nuevo, ellos pueden ejercer una discreción bastante amplia. Sí, o sea, la discreción es amplia, son amplias. no es limitada. Pero ¿qué pasa? Dice la leyenda, aparente alegadamente, cuando entra a discusión este decreto,
llegan a la conclusión interna en el departamento que el proyecto estaba bien lejos de cumplir con el criterio de 70-30. Está bien lejos. Y de momento hubo gente que buscaron un marrón para tratar de decir fuego a discreción. Y trataron de hacer el caso para que el secretario usara su discreción y extendiera ese decreto. ¿Qué pasa? El secretario dijo, no, hombre, es que no se puede, ¿verdad? Hicieron un análisis, evaluaron, aparentemente se evaluó internamente y llegaron internamente a una conclusión de que el proyecto como estaba tan distante de cumplir con ese decreto, pues no lo iban a extender. ¿Y qué pasó? Ahí vino la controversia. Ahí vino la controversia, que aparentemente y alegadamente de algún lugar directamente del Viejo San Juan, vinieron y le dijeron, ejerce tu discreción y no lo cuestiones, papá. Pues entonces no es discreción. Ok, ahí lo tienen. Fuego a la discreción. Carlos inventa una frase, de verdad, que yo no sé ni de dónde la saca. Pero en fin, déjame explicarles cómo funciona el crédito de turismo para que entiendan lo que él está alegando que estaba tratando de buscar este desarrollo y sus cabilderos. El crédito de turismo que le aplica a los desarrollos turísticos, y por eso es que le exigen, espérate, 70% de lo que tú estás haciendo ¿es para turistas o es para otra cosa? Porque si es para otra cosa, no aplica turismo. Por eso es el estándar, que el código de incentivo dice tiene que ser por lo menos 70% para turismo. En este caso parecía ser que no estaba ni cerca al 70%. Digamos que tú estás construyendo y si lo que estás haciendo son residencias, pues eso no es para turismo. O sea, tú puedes decir, es para turismo porque maybe va a tener un evento, puede hacer eventos turísticos, o maybe algunos de los apartamentos serán alquilados a turistas, pero si no estás ni cerca del 70%, supone que no te aplique el incentivo. ¿Cuál es el incentivo? Es algo que hemos explicado aquí muchas veces, pero lo explicaré todas las veces que sea necesario para que ustedes entiendan cómo la falta de libertad económica no es solamente impulsada por la izquierda tradicional, sino también por los capitalistas que viven de estos beneficios del gobierno. El crédito de turismo, ¿cómo funciona? Es que si tú vas a hacer un desarrollo turístico, el gobierno va a cubrir 40% del costo del desarrollo mediante un crédito, un papelito. Digamos, tú vas a hacer un desarrollo turístico que cuesta $10 millones. Una vez tú demuestres que invertiste los $10 millones y que comenzó las operaciones, se te va a dar un crédito de 4 millones. Invertiste 10 millones, 40%, 4 millones. Un papelito que dice 4 millones. Esto es un papelito, un crédito. ¿Qué tú puedes hacer con ese papelito? Pues con ese papelito tú puedes pagar $4 millones en contribuciones. O sea que si yo tengo que pagar 4 millones en taxes, pues yo en vez de dar 4 millones, doy el papelito. Y ya ahí no me cuesta nada, me ahorré eso. Pero ¿quién puede usar el papelito? No es solamente el que desarrolló el proyecto turístico en este caso, sino que ese desarrollador puede venderle el papelito a otra empresa. Porque si ese desarrollador, ese proyecto no tiene que pagar 4 millones en contribuciones, pues de nada le sirve tener un papelito que paga 4 millones porque no lo puede usar. O sea que ellos dicen, bueno, pues yo no lo uso, yo lo vendo. Se lo vendo a alguien que sí pueda usarlo. Piensa una tienda bien grande que tenga que pagar muchas contribuciones, pues van a donde el desarrollador y le dice, ¿sabes que yo te voy a comprar tu papelito de 4 millones? Te lo compro en 3.9, 3.8 millones. El desarrollador coge 3.8 millones, la tienda coge el papelito y con eso deja de pagar sus contribuciones de $4 millones. Ese es el crédito. Así es que funciona el crédito de turismo. Es un riesgo que nosotros, los contribuyentes, estamos financiando sin tener nada a cambio. Porque estamos poniendo capital como si fuésemos inversionistas o deudores del capital del desarrollo del proyecto. Pero si el proyecto a los 3 años quiebra, como quiera, me costó los $4 millones. Y si el proyecto le va súper bien, no tengo las ganancias de capital como todos los otros que sí pusieron de su capital de riesgo. Por eso es un abandono de libertad económica. Yo lo que haría es lo implosionaría, quitaría todos estos créditos y le bajaría la tasa contributiva a todos los puertorriqueños, todas las corporaciones, sin importar la industria en la que se encuentren. Yo no creo en los créditos.
créditos contributivos y mucho menos que los puedas vender. Si yo quiero que esa actividad económica se lleve a cabo, bueno, pues si es rentable, pues entonces usas tú el crédito. Pero no me hagas que yo tenga que pagar por un crédito a una empresa que eventualmente quiebra. Porque eso no tiene sentido para el contribuyente. Una vez ya establecido cómo funciona el crédito, vamos al caso específico. Lo que explica también Carlos Mercader es que dentro de la Ley 60 hay un espacio para que el secretario tenga discreción de decidir si se le otorga este incentivo a una empresa, aunque esa empresa no cumpla con los criterios que establece la misma ley. Lo que dice aquí, la Ley 60 le otorga al secretario del DEC una considerable flexibilidad operativa. Puede determinar en consulta con el secretario de Hacienda que el servicio sea tratado como elegible si lo considera en el mejor interés socioeconómico de Puerto Rico, tomando en cuenta factores como empleos a crear, nómina, inversión u otros factores que ameriten consideración especial. Hay una discreción bastante amplia que se le da al secretario. So que yo no creo que si lo que Mercader está alegando es cierto, yo aún no creo que sea ilegal. La ley le otorga discreción al secretario, el secretario trabaja para la fortaleza le dice al secretario esto es lo que queremos hacer porque es estrategia de política pública, para allá es que vamos, y si tú no estás de acuerdo con esa decisión, pues no puedes ser parte de esta administración. Yo no creo que sea la mejor práctica gerencial hacer eso, ¿verdad? Quitarle el poder a las personas que tú contratas, no creo que es lo correcto, pero no creo que sea ilegal tampoco. Aún así, sí creo que políticamente se presenta como un problema, porque ahí va a estar el presidente del Senado y le va a decir, ok, ustedes están diciendo que se le debe de dar trato preferencial a este desarrollo. ¿Por qué? No estoy diciendo que sea ilegal que se le dé un trato preferencial, es la discreción, eso es lo que establece la ley, pero explíquennos al pueblo puertorriqueño, que es quienes están pagando estos créditos y estas, ¿verdad? Y estas inversiones, son los que tendrían que sacar de su bolsillo de alguna manera u otra para financiar estos créditos. Explíquele al pueblo de Puerto Rico por qué para este desarrollo en particular se le debe dar un trato preferencial. ¿Cuál es la matemática? ¿Cuáles son los números? ¿Cuáles son los argumentos? ¿Cuál es la evidencia? ¿Cuál es la justificación? Porque este proyecto sí y a este proyecto que es igual, no. Porque este se aprueba y este se deniega. ¿Por qué no le damos el trato preferencial a todo el mundo? Esas son las preguntas. Son preguntas muy válidas, certeras. Son preguntas con mucho impacto político. Y es lo que seguimos viendo en esta administración, que no administra para adelantar ninguna agenda particular de filosófica, ni el bienestar, ni nada, sino que adelantar causas que benefician a su equipo, a su gente, a sus relaciones. O han tenido muchos de esos ejemplos. No tenemos que decir que todo lo que han hecho es por esa línea, pero ha habido suficientes ejemplos para crear muchas dudas y muchas preguntas. No parecen estar liderando para adelantar una causa particular, ni una filosofía, ni unos principios, sino para lo que le tiene sentido para su corillo. Esa parece ser la estrategia que está siguiendo esta administración. La solución, ya la dije, hay que eliminar todos estos incentivos. Se presta para esto. Esto es lo que termina sucediendo siempre. Si le sobreextiendes el poder al gobierno para hacer excepciones, para dar privilegios, para usar dinero de otros, para gastarlo en estos proyectos, ya sea mediante créditos, ya sea mediante efectivo, mediante cash, esto es lo que terminará pasando. Esto no es una economía de libre mercado. No me voy a cansar de decirlo. El código de incentivo es tan problemático para la economía de libre mercado como lo es la sobreregulación, como lo es los altos impuestos. De hecho, guardan una relación. Esto es un código que se presta para estar otorgando privilegios y excepciones para escoger qué industria es importante y qué industria no es importante. Y ahí se cuelan. Porque tú puedes decir la manufactura es importante y casi todo el mundo estará de acuerdo. Y porque hay cine, y porque hay hoteles y paradores.
¿Por qué hay empresas que alquilan kayaks? ¿Por qué? De repente todo se empieza como que a regar. Es como un virus que se riega. Pues esto también es importante. Pues esto también es importante. Es importante. Y solo requiere que tengas buenos cabilderos para decir que es importante, que hagan una cláusula o te den una excepción y ganes. Eso no es libre mercado. No, eso es muy lejos de libre mercado. Estos incentivos hay que sacarlos. Hay que sacarlos. Y hay que bajarle la tasa contributiva a todo el mundo. Le baja la tasa contributiva a todo el mundo y no hace falta tener que estar haciendo todas estas concesiones especiales, que es lo que termina pasando con el código de incentivos. So que nada, se seguirá monitoreando. Aquí hay una solicitud de información que si no se entrega, pues parece que va a haber otra comisión o posiblemente habrá otra comisión, una comisión total para investigar todos estos casos. Recordemos que son 10 personas que salieron del Departamento de Desarrollo Económico. Un departamento donde está permisos, donde están los incentivos, donde se manejan otorgaciones de efectivo, negociaciones con empresas privadas. Un departamento que puede tener información si estas cosas están pasando regularmente. Y son 10 personas que renunciaron alegadamente por prácticas como estas. Moviéndonos al próximo tema, que yo creo que guarda cierta relación, el concepto de Puerto Rico sin puertorriqueños, esa frase de las favoritas de la izquierda que la vas a escuchar 15 veces al día. ¿Va a haber un Puerto Rico sin puertorriqueños? Yo creo que va a haber un Puerto Rico sin puertorriqueños, solo tienes que ver los números y las tendencias y anticipar, ok, probablemente va a haber un Puerto Rico sin puertorriqueños. No es que no vaya a haber puertorriqueños, pero sino que las proporciones van a empezar a cambiar y se va a sentir distinto vivir en Puerto Rico, por lo menos así es que se ve. Esa es la tendencia. La pregunta es ¿a qué magnitud? ¿O qué se puede hacer para que no sea una magnitud que destruya las tradiciones puertorriqueñas? Porque Puerto Rico sí tiene algo que vale la pena preservar, obviamente. Nuestras tradiciones, nuestras costumbres, nuestra cultura, las cosas buenas de ellas, no las malas que precisamente nos han traído hasta aquí. Cuando yo pienso sobre este tema, yo creo que hay que separarlo en dos grupos. Primero, los puertorriqueños que se han ido y los que se van y los que consideran irse. ¿Por qué? Porque una forma de mantener puertorriqueños es que no se vayan, ¿verdad? Queremos un Puerto Rico con puertorriqueños, queremos que la gente no se vaya y quizás que algunos que se han ido regresen. Quizás está ese elemento de que no se vayan. Segundo, que los que estén se reproduzcan. Parecen ser temas que a veces son relacionados, pero creo que en ocasiones no lo son. Yo creo que la parte de por qué la gente se va, una buena forma de entender cuáles son las causas o qué es lo que están buscando, es ver hacia dónde van, qué le ofrece en los lugares que van. Por ejemplo, qué ofrece Florida, qué ofrece Texas, los lugares principales a donde se mudan los puertorriqueños. Ofrecen libertad económica, ofrecen buenas oportunidades de empleo, ofrecen buenos accesos a educación pública, educación de charters, vales educativos, escuelas alianzas. Ofrecen libertad, algo que en Puerto Rico no se le ofrece. Yo creo que ese es el elemento principal, ese más la seguridad, esos dos son los elementos principales por los cuales los puertorriqueños se terminan yendo. Ellos quizás no lo comunican de esa manera, no me dan libertad, no, pero te voy a decir no te dan oportunidades. Y esos otros lugares sí crean oportunidades porque son lugares buenos para la inversión, son fáciles, son confiables, no son como el código de este incentivo que nosotros vemos y todos estos posibles chanchullos para los que se prestan. Si tú creas cierta estabilidad, dice aquí va a ser fácil hacer negocio, bajas contribuciones, no tienes que hacer fila, no tienes que contratar a alguien, un abogado, ni un cabildero, ni nada. Es la misma contribución para todo el mundo, es baja y los permisos salen rápido. Ese fuese la mejor estrategia para atraer inversión, para que haya oportunidades, para que los puertorriqueños se queden. Eso es uno. Pero hay otro tema que no se discute mucho, que es el tema de los que están aquí, ¿cómo hacemos para que se reproduzcan? Siempre se habla de que es por ausencia de oportunidades económicas, hay algo de eso, pero nosotros aquí desde la diestra hablamos mucho que es un tema cultural, principalmente de valores, de principios, de que se cambió lo que era importante. Hoy, tan reciente como hoy, sale un estudio
aquí tengo la portada, que se llama, es un working paper, algo que se está trabajando, no es un estudio ahí ya final, pero se empieza a dar ciertos indicios, a identificar ciertos indicios, ciertas tendencias, que se hace la siguiente pregunta. ¿Is the iPhone birth control? ¿Es el iPhone, el teléfono inteligente móvil, una forma de birth control? ¿Es un anticonceptivo el iPhone? Eso es lo que se estaba preguntando. Y querían buscar evidencia causal desde el 2007 al 2011, que es cuando sale el iPhone, y en el 2009, especialmente 2009-2010, cuando las antenas 3G empiezan a salir y salen las aplicaciones del Facebook en el teléfono, Netflix, YouTube, empiezan a salir, ¿verdad?, de ahí en adelante. Este estudio lo que busca es ver si hay una conexión causal, que se pueda identificar una causa de que el iPhone provocó caídas en tasa de fertilidad, más de lo que se esperaría en ausencia de iPhone. ¿Cómo lo hicieron? La pregunta era esa: ¿puede el smartphone explicar parte de la caída de la natalidad en Estados Unidos después del 2007? Aprovecharon un experimento natural. Entre el 2007 y el 2011, el iPhone solo funcionaba en AT&T. Algunos condados tenían mucha cobertura de AT&T. Otros condados tenían poca cobertura de AT&T. Y ellos dijeron, bueno, si el iPhone, el acceso a este teléfono móvil, de alguna manera nos ayuda a explicar la caída de tasa de fertilidad, debemos ver que los condados que tengan más presencia de AT&T como un proxy a más presencia de iPhone, que la caída de tasa de fertilidad es mayor en esos lugares que lo que es en los condados que no hay presencia del iPhone o no hay presencia del AT&T. ¿Cómo se aseguraron de que no era casualidad? Aquí entra Verizon y Sprint. Los investigadores preguntaron si el efecto se debe simplemente a que estos condados tenían mayor infraestructura de telecomunicaciones, entonces deberíamos ver lo mismo con Verizon y Sprint. No lo vieron. No apareció el mismo efecto. En los condados de AT&T, los autores estimaron que la difusión del iPhone puede explicar entre 33 y 52% de la caída de fertilidad en Estados Unidos después del 2007. Y uno dice, pero ¿cómo va a ser? ¿Cómo el iPhone, cómo la presencia de una tecnología va a hacer que caiga la tasa de fertilidad? Porque no es la tecnología per se, no son los códigos de programación que existen en este producto. No es la luz, no es el tamaño, ¿verdad? No es la forma, no es la marca, es la utilidad. Es la utilidad que le dieron los humanos a este dispositivo. ¿Qué fue? ¿Verdad? Esta es la hipótesis del estudio y es lo que uno intuitivamente pudiese pensar. Y muchas personas han pensado. Lo que pasa es que ellos ya tienen información que ellos pudieron normalizar distintas otras variables y decir, esta es la variable. Cuando aislamos y nos enfocamos en esta variable, hay una gran diferencia. Al punto que pudiese explicar entre 30 y 50% de la caída de fertilidad del país completo. Aquí tengo una imagen que yo creo que describe bien una posible explicación de lo que provocó el iPhone en nuestra vida social y cómo eso entonces a su vez se traduce a una caída en fertilidad. Para el 2005, época de dinosaurios, allá los que somos de esa época podemos recordarnos cómo era la vida social en esos tiempos. La conexión para poder hablar tenías que estar cara a cara, básicamente. Podías llamar por teléfono, pero hasta tus hermanos se podían conectar al teléfono. Si era una línea, pues tenías que colgar porque tu mamá necesitaba usar el teléfono. Al final del día, solo quizás con la noviecita y eso, tú hablabas mucho por teléfono por las noches, pero al final del día la interacción era cara a cara. No había redes sociales, no había nada de eso. Tú querías hablar con más de una persona y querías verle la cara y querías hacer cosas, tenía que ser en la vida real, porque la conexión era cara a cara. Los planes se hacían con anticipación. Se cuadraba y no se tenía que confirmar porque no había forma de confirmar. Casi nunca confirmabas. Tú tirabas, viernes a las 7, le llegamos todos a esta tanda del cine y si no llegaba alguien ni sabías por qué hasta después, el día siguiente, que quizás podías llamar por teléfono. Eso que se organizaba todo con tiempo.
Y había como un compromiso, no había mucho cambio, no se podía cambiar, no había forma de comunicar los cambios. El entretenimiento era como un horario. Tú no podías escoger ver lo que te daba la gana en el momento que te diera la gana, sino que tú lo veías en ciertos momentos y eran algunos canales y todo el mundo lo veía a la vez. Todos estaban viendo lo mismo a la misma vez. Y si el canal cambiaba la programación y no te gustaba ese nuevo programa, pues no podías ver más nada, o te chupabas el programa que no te gusta, o te ponías a leer un libro, a mirar al techo, o salías de tu casa y buscabas estar con tus amigos. Había muchos momentos muertos, el aburrimiento era muy común. Uno iba al baño sin nada. Uno pasaba mucho tiempo viendo el abanico. En los autobuses, en los aviones, en los carros, quizás tenías un librito y jugabas dibujitos o sudoku o cositas de esas, o te quedabas mirando por la ventana. Y las relaciones, conocías a las personas en persona, conocías a la gente en persona. Las relaciones se construían en el mundo real. Si querías hablarle a una muchacha que te llamaba la atención, tenías que hablarle a la muchacha o tenías que hablarle a alguien que te ayudara a introducirte a la muchacha. Y viceversa. En el mundo real, con los extraños tenías que hablar, tenías que pagar en la caja registradora, no había checkout, no había Uber, tenías que ir a los sitios. En fin, tenías que estar con personas. Si tú querías sobrevivir y pasarla bien y desarrollarte, era con personas. Todo lo tenías que hacer con personas, o todo, para lograr todo, tenías que pasar por personas. Era muy raro no hacerlo, quizás se nos olvida. Fuese muy bonito como que poder transportarse a eso, no para cambiar la sociedad actual, no hay que tampoco romantizar el pasado absolutamente, pero había algo y que uno pudiese hasta, ¿verdad?, transportarse y volverlo a vivir para recordarse cómo era. Se me tienen que estar escapando muchísimos, creo que muchísimos detalles. En el 2012 ya dejó de ser así. Para hablar abres el teléfono y le envías un mensaje de texto. Ni siquiera escuchas la voz, casi nunca. Estás leyendo textos de personas. Haces los planes, los cambias, el compromiso no es tan claro. Mira, sí, maybe voy el viernes, pero el mismo viernes confirmamos y te cambio 2 horas antes y nos movemos. Cosas que antes no se podían hacer y no se hacían porque no se podían hacer, ahora se pueden hacer. El entretenimiento obviamente es 24/7, no se detiene. El entretenimiento se acomoda a ti y a tu agenda, tú no a la agenda del entretenimiento. Y eso ha hecho que el entretenimiento sea 24/7 todo el tiempo, en cualquier momento lo tienes. No hay momentos muertos, por ende, porque puedes accesarlo todo el tiempo. Y la gente, las relaciones las conoces online, las filtras, buscas perfiles. No es una conversación que te ayuda a filtrar, no es la conversación con un amigo o una amiga que conoce a la persona que te ayuda a filtrar. No, es todo mediado por algoritmos. Esas distinciones han creado una crisis. Y ya yo no le voy a llamar una crisis de fertilidad. Yo creo que hay una crisis de socialización que ha llevado a una crisis de fertilidad. Porque si uno se pone a pensar, la mayoría de las personas, sospechó que la mayoría de las personas quisieran construir familia si se dieran las condiciones necesarias o las condiciones que ellos, ¿verdad?, le llaman la atención. Parte de esas condiciones es que haya alguien con quien hacerlo, alguien que valga la pena, alguien que se conozca bien, que haya una relación, que haya un compromiso de que, mira, esto no va a ser perfecto, pero nos tenemos, estamos aquí. Para eso es que tuvo que haber mucha repetición de interacciones humanas entre estas dos personas. Y no solo entre estas dos personas, sino de estas dos personas en sus círculos sociales humanos. Esta persona con esta persona en la familia de este y él en la familia de ella y con los amigos y en los distintos momentos y ya sea en la iglesia o en la comunidad o en la barra, en el restaurante. Al final del día muchas interacciones humanas. Es lo que nos fortalece a tener una relación profunda con quien nos atrevemos a traer nueva vida al mundo. Un compromiso que es por el resto de la vida. Eso se produce cuando hay una relación personal seria, no intermediada por algoritmos, sino seria, humana. Por eso es que el estudio va encontrando que una vez se va introduciendo estas tecnologías que cambian cómo nosotros nos relacionamos como personas, que trastocan
los procesos que nos ayudaban a filtrar personas, a comprometernos, que nos exigían compromiso. También algo que no mencioné, la pornografía que está por todos lados. Una forma de tú satisfacer tus placeres y tus deseos sin comprometerte a alguien. Eso no existía. De la misma manera que existe hoy en día, no existía. Se tiró por la ventana, por la comodidad tecnológica, las relaciones humanas. Y esa disruption, esa disrupción que ha bloqueado todos esos procesos, está limitando y está causando la crisis de socialización y la falta de emparejamiento. Y cuando la gente no se mete en parejas, cuando no están en parejas, cuando no hay matrimonios, no va a haber hijos, niños ni familias. Y si se da fuera de este contexto, algunos deciden hacerlo, no es lo óptimo, y muchos otros deciden abortarlo porque salió fuera del contexto. O sea que puede haber una relación sexual, pero no hay una relación humana. Y al no haber una relación humana, no se produce la familia, el hijo, lo que estamos viendo. O sea que me parece muy curioso que ya se pueda encontrar data, números específicos que empiezan a señalarnos que algo sucedió en el 2007, 2008, 2009, 2010. Luego entraron las redes sociales también, que lo llevó a otro nivel. Algo sucedió que no se trata sobre la tecnología per se, se trata sobre lo que dejamos de hacer y lo que sustituimos por introducir la tecnología. Y eso que dejamos de hacer era un proceso clave en el desarrollo y la evolución del humano, de cómo pasas de etapa en etapa, de joven, adulto con otro adulto, crea familia y ¿verdad? Esa es la continuación de la especie. Al tú romper ese vínculo entre hombre y mujer, rompiste la continuación de la especie. Y la forma que lo hiciste fue interrumpiendo los procesos que nos socializaban, los procesos que nos hacían humanos, que le daban razón personal, que le daban mecánica personal a cómo es que se dan a cabo las relaciones humanas. No se dan a cabo a través de algoritmos. Se dan a cabo a través de confianza humana que es solamente posible construir con muchas interacciones, mucha iteración, mucho intento humano, mucha presencia humana. Tratemos de recordarnos el año 2000, 2001, 2002, 2000, que es de donde yo me acuerdo, los 90, o algunos de ustedes quizás los 90 tempranos, los 80, los 70. Traten de acordarse cuánta interacción humana existía. ¿Cómo tú creabas confianza con otro humano? Ahora piensen hoy en día cuántas oportunidades tienen los jóvenes para hacer eso. Muchas veces uno construye confianza humana porque lleva a cabo una interacción que quizás hoy en día no existe esa interacción porque la haces mediante un teléfono o lo haces con una inteligencia artificial o lo haces con un robot. Y quizás sí es más conveniente hacerla de esa manera. Cada vez que la hacemos, todas veces escogeríamos lo que es más conveniente. Pero no nos estamos dando cuenta de qué es lo que estamos dejando a un lado. Otra oportunidad de interactuar con un humano. Ahora, yo no estoy diciendo que tiremos todo por la ventana. Yo estoy hablándole a una cámara, hablándole a muchos de ustedes a través de YouTube que me consumen en sus celulares y me ven en las redes sociales. Y como eso, muchas otras cosas que sí han sido positivas por todo esto. ¿Cómo se balancea lo que tenemos que estar apuntando? Que no estemos sustituyendo interacción humana por conveniencia todo el tiempo. Porque si lo que buscamos es conveniencia, lo que vamos a terminar destruyendo son las relaciones humanas. Y una vez hagamos eso, se acabó lo humano. Se acabó el humano. Dejamos de reproducirnos, dejamos de procrearnos y crear un montón de otras complejidades que ustedes ya saben. Lo que el estudio nos está apuntando es que tenemos que definir el problema más precisamente. No es una crisis de fertilidad, es una crisis de socialización. Y cuando lo definimos de esa manera, empezamos a buscar soluciones distintas. No se trata de bajarle las contribuciones si tienes hijos, aunque me encantaría, créditos contributivos. Eso no es lo que va a solucionar la crisis de tener hijos o no, porque la causa
No es que la gente quiere y no puede. Habrá algunos de esos. No me malinterpreten. Pero la causa grande no es que quieren y no pueden. La causa grande es que no se están relacionando. No se están emparejando. Y conozco a muchos de ustedes jóvenes que me lo han escrito. Dicen, Beto, yo quiero construir familia, pero es que no consigo una pareja. No consigo una novia que esté igual de comprometida. Y viceversa, no consigo un novio que esté igual de comprometido. Que tenga esta misión. No los consigo. No sé cómo hacerlo. No tengo oportunidades para crear relación. Lo único que tengo que entrar a las aplicaciones estas que me dicen los algoritmos y no me ha funcionado. No sé dónde conocerlos, dónde conocerlas. ¿Qué hago? Y antes uno hubiese dicho, pues vete a la plaza del mercado, ve a plaza, ve al cine, no sé, ve a los disco party. Ya eso no se hace. Vayan a las barras, no sé, vayan a los lugares donde se encuentran. Dice que no se encuentran. No están, y los que están no están en la misma página, que va el tema, obviamente, de los valores, que hemos hablado también aquí. Lo que me parece otro layer de complejidad que tenemos que resolver, pero una vez lo vamos entendiendo, se nos hace mucho más fácil poder construir soluciones y estilos de vida que sí conduzcan a la construcción de la familia puertorriqueña, para que haya un Puerto Rico con más puertorriqueños. Vamos a ponerlo así, un Puerto Rico con más puertorriqueños. Esa debe ser la meta. Un Puerto Rico con más puertorriqueños. Si a usted este contenido, denle like, suscríbase, comente, comparta. Lo agradecido siempre por todo el apoyo. Nos vemos la próxima. Bye.